nosotros. Vamos a continuar con nuestra última ponencia, por la cual tengo el agrado de presentar en un breve reseña a la doctora Patricia Penilla Navarro. La doctora Patricia es bióloga egresada en 1987 de maestría en ciencias con especialidad en morfología en la Facultad de Medicina. Obtuvo su maestría en ciencias con especialidad en morfología en la Facultad de Medicina. En 1993 también obtuvo, yo supongo que la biología y el grado de licenciatura en biología y la maestría, ¿verdad? En morfología, ambos títulos en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Comenzó su experiencia profesional como entomóloga en el Centro de Investigaciones de Paludismo en el 1991 en Tapachula, Chiapas. En 95, desde 95 a 2001 estuvo en el Reino Unido realizando estudios de doctorado en la Escuela de Biociencias de la Universidad de Gales en Cardiff. También adquirió experiencia en la práctica de laboratorio tanto en bioquímica como en las áreas moleculares, detectando mecanismos de resistencia a insecticidas en vectores de enfermedades. Desde 2001 hasta ahora es profesora investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública, trabajando principalmente con especies de anofelinos y aedinos. ¿Está bien así? Realizó un postdoctorado en la Universidad Estatal del Estado de Colorado, practicando métodos para la detección de mutaciones relacionadas con la resistencia a insecticidas en el genoma del vector del dengue. Obtenido también un certificado de enseñanza con tecnología y aprendizaje a distancia en 2014. A la fecha cuenta con 40 artículos científicos arbitrados publicados en revistas nacionales e internacionales, 20 capítulos de libros y 2 manuales, y ha impartido más de 60 cursos entre talleres y diplomados, y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. O sea, tenemos una investigadora de amplia experiencia, y esperamos que aprovechen lo que nos va a decir, porque pocas veces tenemos investigadores de este nivel. Muchas gracias. Vamos a colocar su presentación y vamos a dejar que la doctora elija qué apuntador quiere utilizar. Si o este. Pues. Ya sabe que aquí arriba, okay. Adelante y atrás. Pues okay. No, igual este es el perfecto. Adelante, doctora. Gracias. Sí. Un aplauso. Pues muchas gracias a ustedes que me invitaron. No sé cómo dieron conmigo, porque me doy cuenta que muchos de los ponentes se conocen y como que ya tienen una historia de tratarse, ¿no? Y han trabajado juntos. Pero muchas gracias a todos, a Araceli, a Leo, Gaby, todos. Estoy muy agradecida, y a todas mis compañeras y compañeros que he conocido también como ponentes, pues ha sido muy enriquecedor el estar aquí con ustedes. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Un poquito, porque no podemos hablar mucho, necesitaríamos mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a hablar ahora de cosas básicas de los mecanismos de acción de los insecticidas y de la resistencia a insecticidas en los vectores de enfermedades. Algunos de los conceptos que debemos de conocer en esta área, pues son saber qué son las enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes, y pues son todas aquellas que se han descubierto en los últimos 20 años. Son las surgidas por primera vez en una región y las casi desaparecidas, pero que volvieron a emerger, o sea, las reemergentes. ¿Qué es un vector? El vector de enfermedades, ¿verdad? Es un agente que transporta un patógeno de un lugar a otro. El mecanismo, generalmente un organismo,
que transmite un agente infeccioso desde los individuos afectados a otros individuos que no están afectados. El control de vectores es otro término muy usado en esta área y es cualquier método utilizado para bajar las poblaciones de insectos vectores de enfermedades y consecutivamente bajar la incidencia de la enfermedad que transmiten. Y finalmente, bueno, la resistencia a insecticidas. La Organización Mundial de la Salud define a la resistencia como la evolución de un grupo de insectos con la capacidad de tolerar dosis de insecticidas que normalmente serían mortales para los individuos de una población de la misma especie. Es decir, sobreviven, ¿verdad? Ya no las mata, no las extermina. ¿Cuáles son las principales enfermedades emergentes y reemergentes transmitidas por vectores en nuestro país y pues en nuestros países vecinos, verdad? Pues tenemos a Chagas, paludismo, la enfermedad de Lyme, la oncocercosis, la leishmaniasis, el virus del oeste del Nilo y pues el que más ahorita está en su apogeo pues es el dengue, ¿verdad? Y el mismo vector es el que transmite la chikungunya y el Zika. Desgraciadamente, todos estos insectos, o sea, lo que los hace vectores de enfermedades es que estos insectos son hematófagos, necesitan de sangre de aves, mamíferos, para poder desarrollar sus huevos, ¿verdad? Y pues para reproducirse y generar descendencia. Entonces, pues nos la toman de nosotros, ¿no? Y de los animales que están a nuestro alrededor. Los insectos vectores, pues aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Hay mucho más. Los mosquitos, está el Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el mosquito, la especie transmisora de dengue, chikungunya y Zika, pero también de otras enfermedades que no han llegado a México, como la fiebre amarilla, etcétera. Las especies de anófeles son las que transmiten el paludismo o la malaria. Y tenemos varias especies aquí en México, son 3 especies que transmiten el paludismo. Y las especies de Culex, ¿verdad? Tenemos también las chinches, como el triatoma, que transmite el Chagas, moscas como la Lutzomia y el Simulium, que son los que transmiten la oncocercosis y leishmaniasis. Las garrapatas, que esos pues no son insectos, son arácnidos, pero esos también son un problema en México. Transmiten las rickettsiosis y pues estas básicamente están en los animales, ¿no? En los corrales, donde están vacas o en nuestros perros también, en el hogar. El control de vectores se refiere a cómo disminuir las poblaciones, ¿verdad?, de estos insectos que transmiten enfermedades. Y el objetivo de los programas de control de vectores es reducir el contacto humano-vector, reducir el tiempo de vida del vector o reducir la abundancia de los vectores. Todo eso, ¿verdad?, para reducir los índices de enfermedades que ellos transmiten. Vamos a ver otras definiciones, como el insecticida. Es cualquier sustancia o mezcla tóxica que se utilice para prevenir, controlar o destruir una plaga de insectos. ¿Y qué es una plaga? Es cualquier tipo de organismo que, por su densidad de población, perjudica los cultivos o la salud, los bienes o el ambiente del hombre. Acá
de aquel lado puse algo que siempre digo desafortunadamente, pero así es. Los insecticidas vienen siendo el principal engrane que controla al vector y las enfermedades emergentes y reemergentes. Desafortunadamente, ¿verdad? Porque es un mal necesario. Pero así es, o sea, los insecticidas son los que los programas de control, a los que los programas del control acuden para poder bajar los casos. Por ejemplo, ahora la manera en que ellos, claro que tratan de usar lo menos posible, ¿verdad? Generan estrategias para no usar demasiado insecticida por sus efectos. Pero, por ejemplo, ahora detectan un caso de dengue y los programas de control locales donde está el dengue, pues ellos van y rocían el insecticida en la casa donde se reportó el caso de dengue y a los alrededores, ¿verdad? Cuando vemos la máquina rociando también insecticidas en las calles, pues es porque ellos saben que hay casos de dengue. Entonces, cuando vemos eso, lo primero que debemos de hacer es abrir las ventanas de nuestras casas para que el insecticida entre también a nuestras casas, porque en nuestras casas ese vector está dentro, o sea, es un vector que le gusta estar adentro de las casas y ahí muchas veces es donde tenemos los criaderos, en nuestros patios, en los floreros que tenemos dentro de las casas. ¿Me espero? A ver. Ay, no. Petite grande. Ah, Ahí está. ahí está. No somos el otro. Ya, ahí está. Muy bien. Perfecto. Espera, que estamos viendo ya. Creo que va a ser el otro. Pues, ¿Sí? sí, perdón. A ver. Ahí está. Perfecto. Ahí lo recorté donde estaba. Ok. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de los insecticidas. A lo mejor a muchos no les gusta esto, pero realmente lo necesitamos saber porque nosotros como habitantes de nuestras casas, yo creo que todos usamos insecticidas, ¿no? Yo voy al súper y compro mi bote de spray de insecticida para tenerlo ahí y usarlo, ¿verdad? Entonces, es importante que sepamos todo esto, cómo actúan los insecticidas en los mosquitos y cómo debemos de usarlos realmente. Esa es la intención de saber cómo actúan y todo eso, ¿no? Los insecticidas, cómo hacen el contacto, ¿verdad? Con los insectos blancos. Hay insecticidas por contacto o insecticidas de contacto porque se deben de pegar a la superficie del cuerpo del insecto, ¿no? En la cutícula. Ahora, los insecticidas se pueden usar, hay diferentes insecticidas, o sea, en depósitos en superficies, hay insecticidas en suspensiones, en soluciones, hay en vapores. Ahora, los insecticidas también pueden ser por ingestión, o sea, hay formulaciones de insecticidas que están diseñadas para que se lo coman, ¿verdad? Y ese es el efecto que debe de tener a través de su estómago, es como va a actuar ese insecticida. Y pues la mayoría de ellos son insecticidas que actúan por la respiración, es decir, el mosquito o el insecto se trata de que ese humo de insecticida que pasa por nuestras casas llegue a tocar al mosquito que anda volando, ¿no? Y el insecticida va a introducirse a su cuerpo del mosquito a través de los espiráculos que tienen lateralmente en su cuerpo. Entonces, por ahí penetra el insecto, es cuando se trata de respiración, o también por contacto cuando se les pega simplemente en su dorso o en las alas, o en las patas cuando se
se paran en las paredes y que ahí tenemos el insecticida, ¿no? Hay muchos tipos de insecticidas. Los que se usan en salud pública son insecticidas sintéticos, pero hace muchos años pues eran insecticidas naturales, ¿verdad? Así es como se empezaron a usar. Y todavía, ya vimos en la presentación del primer día de uno de los ponentes, de tratar de extraer estas sustancias que son insecticidales y pues con el objetivo de disminuir el uso de los insecticidas sintéticos. Pero realmente estos insecticidas han sido, muchos de ellos han sido diseñados en base a la estructura química natural. Por ejemplo, uno de los insecticidas, que son los piretroides, aquí están estos, están basados en la estructura o de los se inició usando los extractos del crisantemo, que es un insecticida muy poderoso. Entonces se basaron en esas estructuras bioquímicas para diseñar sintéticamente todos los insecticidas, todos los insecticidas piretroides, que son un grupo muy grande. Pero bueno, les decía que había muchos tipos de insecticidas, pero en salud pública, que es donde yo trabajo, en el Instituto Nacional de Salud Pública, los programas de control usan 4 tipos de insecticidas. Estos insecticidas también, muchos de ellos son usados en la agricultura y en la veterinaria también. Pero bueno, se agrupan en 4. Son 4 grupos que se llaman organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. Y esos nombres pues son debido a la estructura química que ellos contienen, ¿verdad? Y pues dentro de los organofosforados, como ustedes ven, tenemos el DDT y el lindano, que son insecticidas que están prohibidos su uso en salud pública y también en la agricultura en muchos países, pero todavía se sigue usando el DDT, aunque no lo creamos, inclusive aquí en México también. No en salud pública, pero sí se encuentran vestigios, ¿no? Del DDT todavía en lugares donde lo usan en la agricultura. El DDT es muy barato, entonces es algo que pues, les conviene, ¿verdad? A los particulares. Pero bueno, ¿qué hay con estos insecticidas? Todos los insecticidas tienen algo en común, actúan en el sistema nervioso, tanto de nosotros como de los insectos o de los arácnidos, lo que sea. Aquí tenemos los 4 grupos. El DDT y los piretroides son moduladores de los canales de sodio de las células nerviosas. Los organofosforados y carbamatos son inhibidores de la acetilcolinesterasa de la membrana de las células nerviosas. Y los organoclorados y ciclodienos son antagonistas de los canales de cloro del ácido gamma aminobutírico. Entonces ahí está. Todos los insecticidas van a atacar a las células nerviosas, también en nosotros, por eso son muy tóxicos. Cuando los rociadores de los programas de control usan insecticidas y no se protegen, se pueden, no sé, caerles algo de insecticida o respirarlo, pues realmente se ponen muy graves, ¿no? Y son pues súper tóxicos. Bueno, esto es nada más para mostrarles dónde exactamente actúan estos 4 grupos de insecticidas y realmente se dividen en dos lugares. Pero, bueno, conociendo la célula nerviosa, por ejemplo, aquí tenemos una, y conociendo para saber cómo es la transmisión del impulso nervioso, ¿no? Hay 2 tipos. A través de la membrana neuronal hay un impulso nervioso que es a través del axón.
se recibe el impulso por la dendrita y se debe de acarrear este impulso nervioso a través de todo el axón. Entonces, aquí ocurre la comunicación y los canales de sodio están colocados en los nódulos de Ranvier, que es donde se pegan el DDT y los piretroides. Y el otro lugar donde se pegan los organofosforados y los carbamatos es en la sinapsis neuronal o sinapsis colinérgica o glutaminérgica. Y pues aquí los tenemos, la representación. Viene la descarga de los neurotransmisores a través del axón y pues tiene que acarrearse hacia la otra dendrita de la siguiente neurona. Esa es la sinapsis neuronal y aquí en este lugar, ahí es donde actúan los otros dos grupos de insecticidas, que es donde está la acetilcolinesterasa. Ahora, el efecto de los organofosforados y los carbamatos. Lo que vienen haciendo es que fosforilan el grupo hidroxi de la serina, de la acetilcolinesterasa, de las células nerviosas. Y en los carbamatos, pues carbamilan en el mismo lugar el grupo hidroxi de la serina, de la acetilcolinesterasa. Y ambos tienen los mismos efectos. Una vez que los insecticidas se pegan ahí en un insecto, hay hiperexcitabilidad, hay convulsiones del insecto, hay temblores, hay cansancio y finalmente se paralizan y se mueren, ¿verdad? En el caso de los piretroides esto es muy rápido, se transportan muy rápido hacia el sistema nervioso y caen muy rápido. Se voltean, es cuando vemos que el cucaracho, por ejemplo, se voltea de patas hacia arriba. Entonces, eso se llama knockdown, porque es muy rápida la reacción. Ok, entonces ya vimos un poquito dónde actúan los insecticidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hace que haya tanta resistencia? La resistencia se ha observado que es muy rápido. Cuando se usan los mismos insecticidas siempre, por ejemplo, por el programa de control de vectores, las poblaciones de mosquitos, hablemos de la Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, pues nosotros a eso nos dedicamos en nuestro laboratorio a hacer ese diagnóstico y vemos que las poblaciones están muy resistentes, sobre todo a los piretroides. ¿Pero por qué? ¿Por qué son tan resistentes? Porque en cuestión de unos 2 o 3 años de estar rociando un mismo insecticida, se hacen muy resistentes. Bueno, la respuesta es que tiene una velocidad muy alta de reproducción. O sea, cada 20 días más o menos se reproducen los mosquitos y pues ustedes saben que ponen muchos huevos. Un solo mosquito puede poner muchos huevos en los recipientes que tenemos en nuestras casas o en lugares donde hay agua, ¿no? La migración de individuos resistentes también. Puede haber lugares donde no se estén usando insecticidas, inclusive ciudades, sin embargo, se localizan resistencia ahí. ¿Por qué? Porque los mosquitos migran. Pueden viajar kilómetros de distancia, ¿no? Entonces pueden repoblar lugares donde no se usan insecticidas. La velocidad de las mutaciones que producen la resistencia. Obviamente, si los mosquitos son resistentes, pues su reproducción es tan rápida, ¿verdad? Que si se están usando insecticidas, el insecticida va a matar a los susceptibles, pero no mata a los resistentes. Entonces, los únicos que se van a estar reproduciendo son los mosquitos resistentes. La frecuencia, tipo y número de aplicaciones del insecticida también. O sea, si se está usando el mismo insecticida siempre, va a generar resistencia. Si se están aplicando el número de veces mayor que el que debe de ser, pues también va a haber resistencia, porque se van a estar seleccionando esos mosquitos resistentes. La exposición a dosis subtóxicas también. Si nosotros no abrimos nuestras ventanas en nuestras casas cuando está pasando el camión rociando el insecticida,
Entonces, los mosquitos que tenemos adentro de las casas van a recibir dosis subtóxicas y eso también, se ha probado que los hacen resistentes. Son dosis pequeñas que están recibiendo y pues obviamente se van haciendo tolerantes. Y otra cosa es el uso de insecticidas con el mismo modo de acción. Esto quiere decir que los programas y nosotros también dentro de nuestra casa debemos de ver la etiqueta en los botes que compramos de qué insecticida es el que está ahí, cuál es el que vamos a comprar y tratar de comprar los diferentes, no los mismos, ¿verdad? Porque tienen mezclas muchas veces, son piretroides, hay otros que tienen diferentes piretroides, pero también tienen, no sé, sinergistas. Entonces tratar de variarle, ¿no? El uso de que no sea siempre el mismo bote que compremos. ¿Cómo se desarrolla la resistencia? Bueno, pues definitivamente por el uso de insecticidas. El uso de insecticidas en la agricultura es exageradamente lo que más selecciona la resistencia, porque en lugares donde se usa mucho insecticida, definitivamente que va a haber resistencia, porque es una exageración lo que se usa de insecticidas y eso genera mucha resistencia en los lugares vecinos, ¿verdad? Y pues los mosquitos vuelan y se van a donde hay más gente y pues van a ser resistentes, no los vas a matar con nada. Y en salud pública y también el uso doméstico. También todo esto nosotros estamos generando resistencia. Aquí vemos cómo estos insecticidas van a matar a los mosquitos susceptibles, pero no a los resistentes. Estos resistentes pues ponen sus huevos de mosquitos resistentes y pues se van a estar multiplicando entre ellos. Y sí va a haber inmigración de otros mosquitos susceptibles, que debe de haber mucho para evitar que la resistencia no se propague tan rápido, ¿verdad? Pero muchas veces no hay inmigración de los susceptibles. Ahora sí, vamos a ver qué mecanismos de resistencia desarrollan los insectos para poder aguantar estas dosis de insecticida. O sea, no les hace nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Hay varios mecanismos de resistencia a insecticidas. Aquí se describen 5. Los más importantes son estos de abajo, pero también los mosquitos desarrollan un tipo de resistencia que le llaman por comportamiento. Eso es porque si ellos detectan que hay un insecticida dentro de una casa, por ejemplo, no van a entrar, porque muchos insecticidas son repelentes a la vez. Entonces se repelen y se van. O no lo sé, desarrollan algo que los hace no entrar, ¿verdad? Entonces se llama resistencia por comportamiento. El otro es por cambios morfológicos, es decir, hay una penetración disminuida del insecticida. Esto es porque los insectos desarrollan su cutícula, por ejemplo, la hacen más gruesa, es mucho más gruesa y esa es una barrera para el insecticida, porque el insecticida tiene que atravesar todas esas capas y cuando lo está atravesando, tarda más en atravesar las capas de los insectos y a la misma vez allí ocurren metabolismo por enzimas metabólicas de insecticidas. Entonces, muchas veces ese mecanismo de resistencia es muy bueno que les resulta muy bien porque no se mueren. La excreción incrementada del insecticida, pues también es otro tipo de resistencia, pero no se conoce mucho. Ahora vamos a hablar de estos dos tipos de mecanismos de resistencia que son los más importantes, porque son lo que más encontramos. ¿Y a qué se debe eso? A que se altera el sitio de acción y aquí es donde se pegan los insecticidas. ¿Se acuerdan que vimos que se pegaban en los canales de sodio de las células nerviosas y en la acetilcolinesterasa que está pegada en las dendritas, en las membranas de las dendritas? Entonces,
si ahí hay mutaciones, no permite que se peguen estos insecticidas. Entonces, no les hace nada al insecticida. Y el otro mecanismo es el metabolismo incrementado de insecticidas. Eso es que ellos también desarrollan estas enzimas en cantidades, lo sobreexpresan. Entonces, hay un metabolismo también muy alto en esos mosquitos que son resistentes. Aquí están de lo que les estaba hablando. Entonces, el mecanismo es alteración en el sitio de acción de los insecticidas, que puede ser en los canales de sodio, en la acetilcolinesterasa o en los receptores GABA. Y estos son los insecticidas que si hay una alteración allí, en el sitio de acción de estos insecticidas, pues son resistentes a estos insecticidas. Y el metabolismo incrementado o resistencia metabólica, que le llaman mucho, y ahí tenemos involucrados 3 grupos de enzimas que están alterados, o sea, pueden estar sobreproducidos, pero también hemos encontrado situaciones donde estas enzimas no están sobreproducidas, pero sí presentan características donde las hacen capturar más fácilmente a los insecticidas, ¿verdad? Los secuestran y después los metabolizarán otras enzimas. Y estos son grupos de insecticidas, no es una enzima, son grupos, o sea, son muchos insecticidas, muchos genes que están cambiados, mutados y que ayuda a que los insectos sean resistentes. Entonces, aquí está lo que les decía, resistencia por metabolismo, son cambios cuantitativos o cualitativos de las enzimas metabólicas. Por lo tanto, hay sobreproducción o alteración en la actividad del sitio catalítico de la enzima, generando alto grado de metabolismo o secuestro del insecticida. Y lo que hace esto, obviamente, es que hacen que el insecticida no alcance a llegar a su sitio blanco. Entonces, no hay un efecto tal. Y tenemos allí algunos ejemplos de las enzimas, ¿verdad? La glutatión, esa transferasa, la hemos encontrado muy elevada porque metaboliza el DDT y algunos organofosforados, los metaboliza. Las esterasas se unen rápidamente a los organofosforados, algunos casos a los carbamatos y a los piretroides, y los metabolizan lentamente. Ellos secuestran mejor que metabolizar. Y las monoxigenasas o citocromos P450, que ellas metabolizan casi a todos los insecticidas, activando a algunos organofosforados y detoxificando a la mayoría de los órganos fosforados. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí nada más les puse un ejemplo con las esterasas. Hay una amplificación genética, ¿verdad? Por ejemplo, en Quinquefasciatus fasciatus se encontró una coamplificación de 2 esterasas, la esterasa alfa 2 y la esterasa B2. Entonces hay una amplificación genética y eso hace, o sea, el gen se amplifica muchas veces, no está una vez, sino muchas veces en el DNA y entonces eso genera que cuando se traduzca y se exprese, genere muchas moléculas de la misma enzima. Hay también mutaciones en los genes estructurales entonces hay una alteración en la actividad del sitio catalítico. Y aquí tenemos un ejemplo de esta especie, Lucila cuprina, donde hay esa mutación es lo que está produciendo. Y también hay mutaciones en la regulación de la transcripción. Entonces, esto como que se vuelve loco, ¿no? Y le dice, pues, órale, transcribe más y más y más, y entonces genera una cantidad sobreproducida de la misma enzima, ¿no? Por eso los hacen resistentes. Y esos mosquitos son mutaciones, y esos mosquitos son los que sobreviven, ¿no? Son los aptos a esas condiciones. La resistencia por alteración en los sitios de acción de los insecticidas son mutaciones genéticas en la proteína blanco del insecticida, lo que les decía.
lo que produce una sensibilidad disminuida al insecticida y previene la interacción con el insecticida. No se pega. Y pues hay muchos ejemplos, por ejemplo, en la acetilcolinesterasa, este cambio de este aminoácido hace que no se pegue el insecticida. Y en los canales de sodio también hay una alteración, un cambio de una leucina a una fenilalalanina, y esa mutación la comparten muchas especies de insectos, donde no se pegan ya los piretroides ni el DDT. En el GABA ocurre lo mismo. Bueno, entonces, todo esto como donde actúan los insecticidas, si ocurren esas mutaciones, pues hay colonias que presentan esas mutaciones, pero las mismas colonias de insectos también presentan elevadas enzimas. Entonces, a eso, cuando presentan varias situaciones de resistencia, de mecanismos de resistencia, se le llama resistencia múltiple. Y las colonias pueden tener todas esas resistencias. Entonces, es muy difícil escoger un insecticida que los pueda matar, ¿no? Pero necesitamos saber todo este escenario para poder decidir qué insecticida debe de usarse. Y ocurre también la resistencia cruzada. Esta es una resistencia simultánea de un insecto a diferentes insecticidas con el mismo modo de acción, es decir, que se pudo haber estado usando, por ejemplo, el DDT, y el DDT actúan en los canales de sodio. Y allá en los años antes del 2000, acá cuando se dejó de usar completamente el DDT en México, pues los sustitutos del DDT fueron los piretroides, y los piretroides actúan en el mismo blanco. Entonces, pues, como que no sirvió de nada, ¿no? Cambiar de un insecticida al otro, en el sentido de controlar a los mosquitos, pero en el sentido ambiental, claro que sí sirvió, ¿verdad? Porque ya no se usó el DDT. El DDT es muy persistente, este es el problema con el DDT, dura mucho en el ambiente. Y bueno, esto tal vez no se vea muy bien, pero ya les he explicado mucho de esto, y nada más es, bueno, la clasificación de los insecticidas que usan en salud pública, los modos de acción que también ya se los expliqué, y los tipos de resistencia que hay que investigar en las poblaciones de campo, por ejemplo, donde hay mucho dengue, hay que investigar todo esto. Y pues esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros usamos las técnicas para el diagnóstico de la resistencia a insecticidas en poblaciones generalmente de mosquitos, ¿no? Pero también lo hacemos para cualquier especie, o sea, lo hemos hecho para triatominos, pulgas, pero lo podemos hacer para cualquier especie, se emplean prácticamente las mismas técnicas. ¿Cuál es la problemática de la resistencia a insecticidas de Aedes aegypti en zonas de transmisión de dengue en México? Pues que no hay vacunas efectivas para el dengue, no hay un tratamiento específico. El control vectorial es la medida más importante de prevención e interrupción de la transmisión, pero hay desarrollo de resistencia a los insecticidas en uso en salud pública. Y hay resistencia cruzada generada entre diferentes grupos toxicológicos, y hay multiresistencia también. Entonces se convierte en un problema de salud pública debido a la resistencia. El monitoreo de la resistencia a insecticidas debe de ser un componente importante de los programas de control. Esto hay que hacerlo, y pues no se hace realmente, ¿verdad? Pues se hace a nivel de investigación, pero debe de ser algo que debemos de implementar y que siempre se debe de llevar a cabo para tener un buen control de los vectores de estas enfermedades. La importancia de monitorear la resistencia en los vectores de enfermedades es que podríamos detectar si la falla en el control se debe al uso continuo de determinado insecticida, podríamos programar el uso del siguiente insecticida, podríamos detener la dispersión de genes de resistencia, tendríamos conocimientos cuantitativos y cualitativos del tipo de resistencia, y se podría implementar un programa de manejo de resistencia a insecticidas.
Los factores que afectan a la resistencia ya los habíamos mencionado, pero también tiene mucho que ver, bueno, los genéticos ya habíamos hablado, de los biológicos son por el comportamiento de los insectos, y los operacionales son factores muy importantes. El producto químico, por ejemplo, se debe de saber cuál es la naturaleza química del insecticida, su formulación, cuál es la relación con los insecticidas usados previamente y cuál es la persistencia de sus residuos y de sus formulaciones. Y la aplicación también tiene mucho que ver. El tiempo, cuando se rocía, por ejemplo, los Aedes aegypti son más activos durante la mañana y durante el atardecer, entonces, pero no durante la noche. Entonces, los insecticidas para controlar al vector del dengue deben de rociarse por la mañana y en el atardecer, pero no en la noche, o no cuando está el sol a todo lo que da, ¿verdad? Porque no van, esos insecticidas van dirigidos a mosquitos que están volando y a esas horas no vuelan. Okay. En resumen, el escenario para el control del vector del dengue. Existen áreas con alta resistencia, principalmente a piretroides, porque los piretroides se han estado usando mucho. Ahora recientemente sí se han estado cambiando, en algunos lugares por organofosforados, el malatión, por ejemplo, el clorpirifos, son otros insecticidas que se están usando y sí se están usando otros insecticidas nuevos. Y esa es la idea de que saber dónde hay resistencia a qué insecticida para no usar ese insecticida. Los factores operacionales pueden ser la principal causa del rápido desarrollo de la resistencia. El cambio de insecticidas donde hay resistencia puede cambiar el escenario, los resultados del control. La resistencia sí parece ser responsable en parte de la persistencia de casos de dengue, por ejemplo. Se requieren estudios integrales para demostrar la relación resistencia y transmisión. Se requiere la implementación de un programa de manejo de resistencia a insecticidas. En el Instituto Nacional de Salud Pública y la Universidad del Estado de Colorado y el Programa de Control de Vectores de Tapachula estamos evaluando estrategias de manejo de resistencia y ahorita estamos colaborando de una manera muy bonita. Esta es la ciudad de Tapachula. Por ejemplo, aquí hicimos en esta área la dividimos en 26 localidades, ¿verdad? Y las tenemos divididas en noreste, noroeste y sureste y suroeste, ¿verdad? Entonces tenemos 26 poblaciones, localidades, donde sabemos exactamente el tipo de resistencia y qué mecanismos de resistencia presentan. Y podemos estar monitoreando todo eso porque ya tenemos las bases, ¿no? Aquí sabemos, estos son los resultados de ese proyecto que tuvimos nosotros. Este proyecto fue financiado por NIH y pues ya lo terminamos, pero seguimos trabajando con los datos y publicando todavía, ¿no? Pero si miran ustedes, en todas las localidades tenemos alto el color rojo, que viene siendo deltametrina. Es una resistencia muy alta de deltametrina, que es un piretroide, que se usó mucho tiempo. Y hasta ahora alcanzamos a ver ya que va disminuyendo esta resistencia. Y pues, como les digo, estamos analizando estos datos, que ya se acabaron esos proyectos y también estamos escribiendo nuevos proyectos para que sean financiados. Pero así como esto, hemos tenido financiamientos, por ejemplo, para detectar la resistencia también en el vector de paludismo en todo el estado, en toda la costa de Chiapas. Y ahí aplicamos rotaciones de insecticidas y pues sí se observa que si nosotros rotamos, los genes de resistencia al menos se detienen, no siguen creciendo y con el tiempo van reduciéndose. Este es nuestro grupo de resistencia a insecticidas en el Centro Regional de Investigación en Salud Pública. Pertenecemos al Instituto Nacional de Salud Pública y estamos en el sur
aquí en este pedacito del estado de Chiapas, pero somos los vecinos de Guatemala, ¿no? Entonces, ese lugar es muy estratégico para, pues es la entrada, ¿no? De los movimientos migratorios de México. Y entonces encontramos, así como enfermedades transmitidas por vectores, otras enfermedades también de cualquier tipo. Entonces, bueno, estamos en un lugar muy apropiado, ¿verdad? Para nuestras colectas y todo eso. Y pues bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido y pues si tienen preguntas, o que me haya explicado más bien. Muchas gracias, doctora Penilla. Ahorita vamos, muchas gracias. Vamos a pasar a la fase de preguntas y comentarios. Espero que tengan sus preguntas listas, filadas. Doctora, sí, claro, fue muy clara tu presentación. Gracias. Gracias, Pati. Un pesticida y un insecticida, yo digo, los pesticidas me los respiro porque veo la avioneta ahí en los Altos de Jalisco que está pegadito el agave y los maizales. Y vemos como, yo creo que son como unos 200 metros y pasa la avioneta. Y yo estoy en la planta alta y digo la avioneta, ¿no? Pero nos lo respiramos. Hay mucha incidencia de Parkinson en los Altos de Jalisco en las personas de 40 años. Entonces, el pesticida, que no sé qué sea, lo que ve que la avioneta es un insecticida, se puede decir que es un insecticida, y tiene la misma afección, pues, para nosotros los que la respiramos que para la agave y el maíz. Sí, o sea, van dirigidos a las plagas, ¿verdad? A los insectos o que son plaga para sus cultivos, ¿verdad? Claro que nos afectan, o sea, se nos van a pegar a nosotros también en los mismos modos de acción. La mayoría de los insecticidas que rocían así por avionetas, pues pueden ser piretroides también o organofosforados. Entonces, sí nos afectan y pues esas sí son concentraciones mucho más elevadas porque tienen que calcular la pérdida de insecticida también en todo ese espacio hasta que llegue hasta abajo, ¿no? Entonces son dosis muy altas, pero sí nos afectan, claro que sí. Sí, se escucha. ¿Es un mito o es real que el DDT, que bueno, es un dicloro, no sé qué, el DDT, la molécula del DDT es un mito que es igual que el Splenda, que la molécula de Splenda o parecido a la molécula de Splenda del edulcorante, o es un mito? No, conozco la molécula del DDT, pero no del edulcorante, no sé, nunca había escuchado eso. No sé, sí. Como todas las pláticas de hoy, qué bonita plática, súper interesante. ¿Qué sabes? Porque está muy de moda hacer el control con Wolbachia, es decir, hacer control biológico. Aparentemente los australianos para los que no saben, se infecta o el mosquito está infectado con una bacteria que se llama Wolbachia. Y lo que han observado es que disminuye la cantidad de virus que se produce dentro del animalito del bosque, o sea, del mosquito, sí. Y entonces esto les ha permitido a ellos, sobre todo, disminuir el número de casos. Australia dice que en el norte de Australia están libres en este momento histórico de que empezaron a usar Wolbachia como control biológico en 100 años y están por primera vez libres. ¿Qué se hace en México? Obviamente sí. Es como la drogoresistencia va a ser la misma de toda la historia de la vida, ¿no? Tú haces algo y el microorganismo se modifica. Sí. Esa es una carrera un poco difícil de que alguien la gane. Pero del control
biológico en México se hace algo. Sí, sí, definitivamente. Muchos de esos controles son investigación todavía y están probando si resulta o no. Yo sé, en Chiapas estuvo probando, liberando mosquitos infectados con Wolbachia, pero es una técnica tan difícil de probar porque tienen que liberar mosquitos y luego capturarlos otra vez y ver o estar colectando para ver realmente si se están infectando o no. Y entonces, como que han resultado técnicas también difíciles de mantener y muy costosas. Y eso ha sido un problema porque algo que siempre en el control de vectores tratan de que también esté dentro de todo lo que se hace es que sean las técnicas costo efectivas, ¿verdad? Digo, un ejemplo, siguiendo lo mismo de lo del DDT, en África, cuando era tanto la presión de que dejaran de usar el DDT, lo quitaron y empezaron a usar un piretroide. Pero los casos de mortalidad de malaria se subieron considerablemente y eran niños y mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, pues ellos dijeron, no nos conviene. Y además es que el DDT es súper barato y el piretroide es caro, ¿verdad? Y en los países pobres no son sostenibles esos métodos de control. Entonces tuvieron que regresar al DDT. Tuvieron que regresar porque ellos tenían que tomar la decisión, o salvamos vidas de nuestros niños, o ok, ¿no? Entonces, digo, se trata de encontrar técnicas, sí, buenas. Wolbachia, yo sé que lo probaron también en Colombia, y pues no tiene el efecto esperado, ¿verdad? Claro que sí debe de funcionar. Ojalá ese caso que me dices, no estoy enterada. Sí, ok. Pues qué bueno, o sea, ojalá que resulte. Ahí es que los mosquitos que están infectados con Wolbachia es que no se infectan con el virus. Entonces, pues está padrísimo, ¿no? Pero igual que ese método, hay otros que también les ha costado mucho sostenerlos, ¿verdad? Están la liberación de mosquitos estériles, que se trata de liberarlos y que se crucen con los silvestres o los de campo y pues que estos ya no puedan tener descendencia, ¿no? Y pues ese también es otro método, pero les causa, no pueden ver resultados buenos, ¿no? Para poder estar manteniendo las técnicas. Pero ojalá que ok. Liberaron en 2011 y han seguido todos estos años. O sea que lo que dices tú, no vas a ver efectos inmediatos. Inmediatos, exactamente. Vas a tardar y pues obviamente, pero yo creo que podrías tener las dos políticas, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Por un lado, y alguna otra más, porque definitivamente esta es una carrera que nunca vamos Es a una carrera y además hay mucho dinero, ¿no? Es dinero del gobierno que debe de ir destinado para todo eso y mantener esas técnicas, ¿no? Y es algo pues difícil realmente para los países en desarrollo o los países pobres. Uh-huh. ¿Sí? Así es. Pues muchísimas gracias por la ponencia, muy interesante. En relación a los repelentes para mosquitos, ¿eso se ha visto también de alguna forma que haya resistencia hacia ellos? No, contra los repelentes no hay resistencia. De hecho, o sea, yo siempre les digo, cuando puedo, cuando estoy en pláticas, usen repelente siempre. Y en sus casas traten de usar
mallas mosquiteras en sus ventanas y en sus puertas, siempre. Y eso es algo que nos protege a nosotros y a nuestros hijos, ¿no? Y el repelente, pues cuando salgamos al patio o salgamos de colecta y todo eso es esencial. No hay desarrollo de resistencia a los repelentes. Ajá. ¿Y efecto tóxico? Podría ser en los bebés, cuando se usa exageradamente, pero no he sabido tampoco así, o sea, sí hay que ser prevenidos con los bebés, ¿no? Y los niños chiquitos, o sea, tampoco exagerar. Y y pues nada más cuando sea necesario, ¿verdad? Dentro de la casa, si nos protegemos de otra forma, como las mallas mosquiteras en las ventanas, pues no uses repelente, ¿verdad? Es nada más cuando vayas y que sepas que hay mosquitos, ¿verdad? Y además la acción del repelente no dura mucho, depende de la dosis que nos estemos untando. Dura 1 hora o 2 horas o 3 horas. Uh-huh. ¿Y el tipo de repelentes naturales? Digo, porque hay repelentes que están autorizados por la CDC o la OMS, pero se venden mucho repelentes a base de plantas que sí, no sabemos si funcionan o no. Sí funcionan. De hecho, o sea, se recomienda también que tengamos plantas, ¿cómo se llama? En nuestras casas, ¿verdad? En la entrada de las casas, porque son repelentes. Es que ¿Canela? sí, esa es una, pero el basil, ¿cómo se llama en español? El albahaca. Ese es otro que ahuyenta los mosquitos, no entran a la casa. Entonces, si nosotros tenemos maceteros con esas plantitas, nos van a ayudar mucho. Okay. Sí. Muy bien. Sí, también. Así es. Por último, en el caso de, por ejemplo, aquí en otras partes de México ha habido pues mucha plaga de chinches. No son transmisoras de microorganismos, pero pues sí muy molestas y muy resistentes también a los insecticidas. Sí. ¿Hay alguna otra estrategia diferente? Sí, es que esos apenas controlarlos con un tipo de insecticida indoors, o sea, dentro de las casas, se deben de impregnar las paredes y en los lugares, por ejemplo, en los gallineros, no sé, donde ellos se alimentan también de los animales, es tratar de rociar un insecticida que permanezca, pueden permanecer por 3 o 4 meses. Por lo menos, digo, nosotros debemos de hacer ese rociado en nuestras casas también 1 o 2 veces al año, de que nuestras paredes estén rociadas. En las camas, a veces también debajo de los colchones hay que poner con nuestro insecticida casero, también hay que rociarlo. Y repelentes también, para las chinches donde hay chinches, sí. Que tenemos una pregunta del público en línea que dice ¿qué otras moléculas? Dice de Julia Sañudo Hernández, ¿qué otras moléculas extraídas se tiene contempladas probar para el caso del mosquito del dengue? Dado el incremento muy considerable, sobre todo en Jalisco. Pero bueno, en Jalisco hay más, bueno, Chiapas Sí. tiene más, ¿no? Lo único que yo sé es que está habiendo muchos grupos que están haciendo este trabajo. Por ejemplo, a mí en lo personal, CONACYT ya no me está apoyando en las solicitudes de financiamiento porque ya no quieren financiar nada que se trate con insecticidas, pero sí con estos proyectos de extractos naturales de productos que pueden ayudar, o sea, se pueden convertir en insecticidas. Ellos están apoyando mucho, pero realmente yo no es mi campo, no sé qué moléculas. Hay información y trabajos que están ahorita en desarrollo. ¿Alguien más quiere preguntar algo más? Pues muchas gracias. Le agradecemos mucho a la doctora. Vamos a dar obsequio. Un aplauso también, por favor.
Muchas gracias. Pero la cámara está allá, mira. Pero la mía, Allá. la mía no importa. Deja que le damos su bolsa. Si salimos ahí. Hay que bueno, está bien. Ya está. Muchas fotos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Agradecemos mucho su participación. Sí. Sí, la constancia, ¿verdad? Muy bien. Gracias. Pues le agradecemos mucho a la audiencia, tanto aquí presente como la que tenemos en línea. Estamos por finalizar este evento. Vamos a terminar la transmisión, pero aquí seguimos un momento más porque tenemos cosas pendientes que aclarar para los muchachos que trabajaron los carteles, ¿no? Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a este tercer simposio sobre este tipo, sobre... ¿Qué tiene esto? ¿Qué me puso? Es que aquí me puso un acordeón, aquí mi amigo, compañero, exalumno, casi doctor, Cermeño, dice, pero ¿lo decimos ahorita o después? ¿Después? Ok. Nomás quiero agradecer mucho de parte del UDG-CA 946 el apoyo que nos dieron el Departamento de Microbiología y Patología, la Universidad de Guadalajara, el CUCS y pues el CUESIJAL, que nos apoyó financieramente para desarrollar este proyecto. Esperamos que dentro de 2 años nos sigan en el cuarto simposio sobre avances en investigación de nuevos compuestos contra enfermedades crónico-degenerativas e infectocontagiosas, y que tendremos ponentes tan buenos y tan interesantes como los que tuvimos este año, y espero que nos acompañen. Sí, claro que sí. Vaya preparando el tema. Sí, desde ahorita. Muy bien. Pues muchas gracias, y les mandamos un gran abrazo y mucho afecto a todos nuestros auditorios, tanto en línea como presencial. Muchas gracias y hasta luego.